Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, señores, primero que nada, de este lado tenemos la alfa de Warzone Mobile en 2022, cuando la pude jugar, la pude probar, y del otro lado tenemos el Verdansk actual. En fin, los cambios se van a notar, obviamente. En fin, vamos a hablar de este video completamente como es debido y del juego. Warzone Mobile se salva de su cierre, eso está más que claro, pero vamos a ser claros, concisos y precisos. Yo he sido una persona muy tangente, muy crítica, constructiva, muy realista. No he sido tan fanboy últimamente después de que los últimos 5 o 6 meses con Warzone Mobile ha sido completamente un caos, teniendo en cuenta que las actualizaciones del juego desde la integración de Black Ops 6 han sido todas malísimas. Esta es la primera actualización que más o menos iba bien en aspecto de cambios. Y sí, por fin se ha notado un cambio. Si bien el juego, mucha gente ha dicho de que Warzone Mobile ya le va mucho mejor y además de que Verdansk es donde se nota completamente todos los cambios que han implementado, básicamente ahora Rebirth se siente desfasado y el mapa en el que recomiendo a la gente jugar, porque ese mapa sí está descargado y no es con sistema de streaming, es Verdansk, actualmente al día de hoy. Y pues, qué decir, me parece muy logrado. Como dije, yo vengo jugando actualmente Warzone Mobile desde 2022, entre las alfas, betas, lanzamiento completamente global. No muchos pueden decir esto, pero o sea, yo he sido muy crítico con el juego. Imagínate, de este lado tenés el Verdansk, que yo jugué actualmente en ese entonces, que iba básicamente entre 19 a 20 FPS como mucho, y al día de hoy pues sanamente puede ir entre 60 a 80 FPS con bajones, pero sí se está notando ya los cambios actualmente. Eso sí, no voy a descartar lo que es obvio. De momento, recuerden que no hay eventos, no tenemos actualmente un sistema de rankeds, solo tenemos el pase de batalla y las nuevas armas, que está bien, pero eso no te da para contenido en toda la temporada, que son temporadas de 50 a 70 días completamente, y a nivel de contenido, pues se nota que eso es muy pobre. Eso sí, lo que han logrado con la optimización y rendimiento en los dispositivos gama alta se ha notado muchísimo, pero solo en Verdansk y en multijugador. En Revit aún hay fallos en algunos dispositivos gama alta. Y no, los dispositivos gama media alta, ya no son una importancia para Activision. Y esto para mí es el error más grande que han cometido, porque actualmente, ¿recuerdan los requisitos y las conversaciones que nos dijeron a nosotros? ¿Recuerdan muy bien? Sí. Bueno, básicamente dijeron de que dispositivos de 4 GB de RAM con Snapdragon serie 700 en adelante podrían jugar y disfrutar del juego. Al día de hoy, mínimo 870, 865. Y cuidado ni eso, pero esto hay que dejarlo muy en claro. En fin, el juego se salva de su cierre. De momento, estamos bien. También en PC y consolas lo han logrado. La verdad, o sea, solo que ahí sí hay eventos, sí hay recompensas. No sé si han visto todo lo bueno que se puede conseguir. Que por cierto, si conseguís todas esas recompensas en PC o en consolas, las tenés para dispositivo móvil 100%, ya para que lo sepas. O sea, eso está confirmadísimo. De que sí o sí lo vas a tener en tu dispositivo móvil. La skin de Domino, la de Roach, que es la del Milsim. Entre otras como la skin nueva, que es por conseguir las cajas en Verdansk en lo que es PC y consolas. Pues sí, te dan todas esas recompensas. O sea, siempre el progreso cruzado, siempre las skins, siempre se distribuyen. No importa que consigas los eventos en PC y consolas, siempre lo vas a poder utilizar también en móvil. Así que si puedes jugar en PC o en consola para conseguir esas recompensas, hazlo porque las puedes utilizar también en móvil. En fin. Yo voy a ser crítico constructivo con esto. Miren, si querés que el juego sea bueno y disfrutable y que haya más gente jugando, tenés que meter cosas que valgan la pena. Ya descartaste completamente los dispositivos móviles compatibles. Solo te vas a ir con la gama alta. Ok, está bien, está perfecto. Ya lo decidió completamente Activision. Ya no hay vuelta atrás, porque esto es imposible que lo optimicen. Estamos de acuerdo. Así que si tu dispositivo móvil no lo corre, debo informarte que mejor jugar otros juegos y disfrutar tranquilamente. Porque ya Activision ya dio la toalla a tirar con los dispositivos gama media alta, media incluso, y a lo mucho los gama alta. O sea, eso es lo que he estado notando y también lo que han dicho y comentado. Lo de verdad que es hermoso, no hay por dónde discutirlo. O sea, yo no voy a discutir que verdad se ve muchísimo mejor al día de hoy. Es como que estuviera jugando la versión de PC, solo que obviamente un poquito con downgrade, pero en móvil, que está bien, está perfecto. Ahora, ¿qué le depara el futuro a Warzone Mobile? Vamos a ser sinceros, pero solo quedan a lo mucho 2-3 temporadas de Warzone Mobile con esta iteración de Black Ops 6. Quedan alrededor de unas 6 actualizaciones pesadas que deberían de notarse los cambios. Pero ¿qué pasará con el lanzamiento del nuevo Call of Duty de este año 2025? O sea, que se espera de que se va a lanzar en octubre. Y es una secuela del Black Ops 2. O sea, básicamente se llama Black Ops 7. Bueno, no sabemos cómo se va a llamar, pero sabemos que es una secuela del Black Ops 2 por todas las filtraciones que han hecho actualmente. Y pues, ¿qué puedo decirte? ¿Qué puedo comentarte? Pienso y siento de que actualmente el juego puede ser bueno hasta cierto punto, pero solo si Activision quiere. Eso sí, estoy muy molesto con el tema de que no han hecho mención del aniversario, ni creo que se celebre el aniversario de este juego.
No se va a celebrar el aniversario porque parece que es como que apenas se lanzó este año. Yo no sé qué diablos, pero bueno, no se lanzó aniversario ni nada. Ninguno de los creadores grandes ha hablado del juego porque básicamente le da igual, o sea, normal. A ellos les importa como baile, entre otras cositas más. Como lo he comentado, o sea, se nota la repercusión que ha tomado todo esto y actualmente pues estamos viendo que sí, Warzone Mobile lo mejoraron en Verdansk, pero como comenté, falta más optimización, aún va mejorando, eso sí, se nota, pero hay cosas que hay que detallar considerablemente y ver. De momento, Warzone Mobile no se va a cerrar, pero en tema de ingresos y descargas y jugadores, parece que ha aumentado un poquito más, pero vamos a ver qué termina pasando a fin de mes, porque o sea, esto puede durar el hype, oh, tenemos Verdansk 2 semanas, pero cuando no tenés Rankeds, hay que ver, o sea, hay que ver, porque actualmente la gente, cuando no tenés ya lo que es un pase de batalla, no tenés armas, no tenés eventos, lo que más se enfoca es en Rankeds, estamos de acuerdo. Pero vamos a ver qué se pasa, vamos a ver qué terminan haciendo, o sea, puede pasar todo bien, y veremos si todo sale mágicamente como es debido para este juego. Que honestamente lo que yo quiero es que metan las rankeds, lo vayan puliendo poco a poco, las rankeds que obviamente las metan en Verdansk, no en Rebirth, y también que pulan Rebirth porque ya ahora el mapa que se ve desfasado en temas gráficos, en temas visuales, ahora es Rebirth, porque Verdansk tiene esta joya. O sea, y sí, pueden actualizar seguramente el Rebirth a la versión actualmente como lo que está en PC y consolas, solo que con un downgrade, así como lo que han hecho con Verdansk. Así que sí, o sea, está más que claro de que la salida del juego, o sea, tal cual, o sea, como tal, se nota. Y si este juego se hubiera lanzado este año con, con esta actualización y con estas mejoras, pero obviamente con optimización de dispositivos móviles, no solo con gama alta, te apuesto que hubiera sido un tremendo boom. Seguramente, y lo vamos a decir de esta manera, Warzone Mobile mejor le hubieran dado un año más de desarrollo y hubiera salido mucho mejor. O sea, es lo que me pongo a pensar el día de hoy, pero bueno, para gustos colores. Y se notan los cambios en todos los aspectos. No sé, es el bloom, lo que es el humo, el juego, o sea, todo se ha notado muchísimo, loco. Y se nota la diferencia, más cuando miras las comparaciones de Verla Alpha contra lo que es actualmente el día de hoy. Y los cambios más notorios que hemos tenido en Verdansk han sido solo el tema de la iluminación. Y al día de hoy ni siquiera la iluminación. O sea, sí se nota de que metieron ahí detallitos gráficos. Incluso hay ventanas, cosas que antes ni había. Entonces, hay que ser realistas, loco. O sea, Warzone Mobile, si sigue bien, puede que todo salga bien. Puede que todo salga bien, pero es Activision, eso es lo que me da miedo. Entonces, hay que agarrar las cosas con pinzas. En fin, Warzone Mobile se salvó de su cierre. Y hay diferencias con notoriedad viéndolas, pero he visto muchos dispositivos móviles en los cuales no corre bien y que hay muchos bajones de FPS. Aún hay muchos bajones de FPS, pero a algunos sí les corre muy bien. En fin, ¿tú qué piensas acerca de Warzone Mobile? Como siempre, muchas gracias por tu apoyo y nos veremos en un próximo video del canal. Gracias.